¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos en otra clase de tácticos y estrategas. Les habla el maestro internacional Alejo de Dovitis desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a ver otra partida clásica, en este caso recurriendo al genio cubano, el único campeón latinoamericano, José Raúl Capablanca, que reinaron en el ajedrez entre los años 1921 cuando venciera al mítico Emanuel Lasker y 1927 cuando justamente en Buenos Aires perdiera su título frente a quien ha sido otro mito del ajedrez como Alexander Alekhine o Aliojin como suelen llamarlo según la pronunciación rusa. Esta partida que vamos a ver es importante conocerla. Es de Nueva York 1918 y una simultánea llevando Capablanca las piezas blancas contra un aficionado que tuvo una idea muy lógica pero que a la larga terminará siendo errónea, que es imitar las movidas del gran campeón. Por un lado, no está mal hacer unas movidas igual que el rival, pero siempre hay que tener en cuenta un plan propio y también pensar que si el negro ha de disponer sus piezas de igual forma que el blanco, cuando el blanco inicia el ataque, al negro le ha de costar defenderse y en todo caso su contragolpe siempre va a ser más lento al estar en el segundo turno para poder atacar de la misma forma que su contrincante. Vamos pues a la partida y a desarrollar estos conceptos mientras vamos analizando las jugadas. Capablanca empezó con E4, el rival respondió con E5. En aquella época era justamente se le llama aperturas clásicas a estas aperturas donde se disputa el centro palmo a palmo. El blanco jugó caballo F3, que ya lo hemos visto varias veces, jugada de desarrollo que ataca al peón. Y el negro decidió la jugada más tradicional, caballo C6, que defiende el peón. Y aquí Capablanca no recurrió ni a la apertura española, ni a la italiana, ni al avance de 4 que sería la escocesa, sino a la apertura de los caballos jugando caballo C3. Capablanca, y hoy con Carlsen podríamos hacer una especie de paralelo, no era muy afecto a jugar las aperturas con extrema agudez porque sabía que le sobraba nivel para intentar vencer en la batalla del medio juego del final, que eran las fases posteriores a la apertura. El rival de Capablanca jugó caballo F6, iniciando la imitación, y Capablanca en este caso tiene dos caminos a seguir. Uno es D4, que llevaría la apertura de los cuatro caballos a un terreno de la apertura escocesa, y el otro camino es alfil B5, que es la jugada que va a hacer Capablanca, donde esta apertura de los cuatro caballos pasa a transformarse en una apertura española. En verdad hay otros caminos, pero estos son los dos principales que dispone el blanco en esta situación. Aquí el negro tiene una jugada moderna, o mejor dicho, adoptada en estos últimos tiempos, que es caballo D4, que podría haberla realizado y que en verdad la inventó otro genio del ajedrez como fue Akiba Rubinstein, que aparte de ser uno de los grandes jugadores de principios del siglo XX, fue un experto en teoría. Muchas de las variantes de apertura que Rubinstein inventó entre 1910 y 1920 son hoy, como dirían en Twitter, trending topic, ¿no? Una cosa muy popular y de las mejores opciones para jugar sea con piezas blancas o piezas negras. Pero también existe la posibilidad de jugar alfil B4, contestándole al blanco con la misma moneda. El blanco hace enroque, el negro hace enroque y ahora el blanco juega D3. Y acá la idea de las blancas es prontamente hacer una clavada con alfil G5. El negro en esta posición jugó D6, pero por supuesto que no podemos criticar esta jugada, pero también es interesante la jugada alfil por C3 para ya irle restando
fuerza a lo que va a ser la posterior jugada a la clavada de las blancas. Frente a D6, el blanco eligió alfil G5 como habíamos anticipado, y acá el problema de la clavada, que como ya bien sabemos es relativa, es que el negro no dispone de la vuelta del alfil con alfil E7 para neutralizarla, porque está el peón en D6. Entonces el negro tiene un problema en este aspecto, y si la idea fuera retirar la dama, el blanco jugaría alfil por F6, doblando peones y debilitando al enroque negro. Por lo tanto, en esta posición bien podría el negro jugar alfil por C3, B por C3, dama E7, con una posterior idea de jugar caballo D8 y caballo E6. Esta maniobra también se le debe al gran jugador polaco Akiva Rubinstein, y es una maniobra interesante en la cual el negro juega una posición intentando bloquear a los dos alfiles blancos y maniobrando con sus caballos. Esto hubiera sido, sin lugar a dudas, lo más indicado en esta variante. Sin embargo, volviendo a 7 alfil G5, el negro le pagó con la misma moneda al blanco, jugando alfil G4 y siguiendo esta lógica de decir, bueno, si las jugadas que hace un gran campeón como Capablanca son buenas, yo hago las mismas y me tiene que ir bien. Bueno, esta idea es muy interesante y el razonamiento desde ya que es coherente, pero esto ha de fallar porque en el ajedrez la simetría tiende a desfavorecer al bando que juega después, que en este caso son las negras. El blanco potenció su clavada con caballo D5, este caballo es muy fuerte y está mirando F6 y también está mirando al alfil de B4, y acá el negro ya tiene un problema importante. Sin embargo, el negro decidió pasar al mismo contragolpe y jugar caballo D4. Y acá vamos a ver una jugada que tiene el sello Made in Capablanca, ¿no? Made in Capablanca, que es caballo por B4. ¿Por qué? Si volvemos un segundo atrás, vemos que estos dos alfiles, tanto el blanco como el negro, en estos momentos no son tan relevantes para la batalla de las clavadas que se está dando en el flanco rey. Entonces Capablanca, fiel a su estilo, decide quitar del tablero lo que no le sirve. Esa era una característica de Capablanca y que volvía muy práctico y muy sencillo su juego. El alfil de B5 no me sirve, entonces lo cambio por el de B4. Come en B4, le comen en B5 e inmediatamente vuelve a hacer la clavada. El negro no solo tiene el problema de la clavada, sino que tiene que resolver su caballo en B5 que no está muy bien y decide volver con caballo D4. Y acá viene, yo diría, la genialidad de Capablanca, que en cierta medida le da el toque de gracia a la partida. Porque la clavada del blanco es muy fuerte, pero también lo es la del negro. ¿Y cómo hace el blanco para salir de esa situación? Pareciera que no hay forma. Sin embargo, Capablanca encuentra una desclavada que de paso comunica las torres como dama de 2, que es excelente. Bueno, acá hemos de ver que el negro ha de imitar a las blancas y por supuesto que su plan ha de fallar de manera estrepitosa. Pero, analicemos qué pasaría, por ejemplo, si el negro hubiera jugado alfil por F3. Considerando que si el blanco comiera, caballo por F3 estaría ganando la dama de las blancas. Sin embargo, alfil por F3, Capablanca replicaría con alfil por F6 y cuando el negro jugara G por F6, la jugada tremenda sería dama H6 con idea de caballo por F6 seguido de dama H7 jaque mate. Esto es una jugada muy fuerte y que obligaría al negro a entrar en posiciones realmente difíciles, ¿no? Quizás entregando la dama.
Otra opción que tendría el negro en la jugada número 11 sería jugar C6 para pedirle una definición al caballo. El caballo tomaría, el peón retomaría y contra alfil H4 jugar alfil por F3. Sin embargo, el blanco tendría la chance de irrumpir con dama H6, amenazando alfil por F6 y dama G7 mate, a lo que el negro milagrosamente podría jugar rey G2, caballo E2 jaque, perdón, rey H1, alfil por G2 jaque, rey por G2 única, ya que no puede ir a G1 porque está el caballo, caballo F4, rey H1 y caballo G6. Acá al parecer está todo en orden para el negro, sin embargo tras F4, que amenaza una movida como F5, la posición negra está en problemas porque ese caballo necesitaría quedarse para cubrir a su rey y no va a tener verdaderas chances de poderse quedar. Entonces, esta posición realmente es difícil para las negras, pese a que capaz hubiera sido mejor que lo que se planteó en la partida. El negro decidió contra dama de 2 hacer la misma desclavada y esto ya genera un desenlace terrible. El blanco juega alfil por F6, el negro obviamente que no puede tomar porque entonces es él quien recibe el jaque doble sobre el rey y la dama, toma en F3 buscando el mismo efecto y acá llega el momento clave y donde nos damos cuenta que el jugar de manera simétrica imitando al rival tiende a fallar estrepitosamente para el negro. Cuando el blanco juega caballo E7 jaque, ahora el negro no tiene posibilidad de imitar al blanco. El negro tiene que salir del jaque, no puede contragolpear con otro jaque. Y esto tiene un agravante. ¿Cuál es el agravante? Que el negro tiene las piezas puestas igual que el blanco. Entonces le cuesta defenderse el ataque de las blancas. Más bien estaría preparado para contragolpear, cosa que ahora veremos. Pese a que por supuesto no se dio en la partida. El negro jugó única rey H8. Bueno, dama por E7 sería una posición perdedora, ¿no? Obviamente. Y acá Capablanca va a rematar de manera muy sencilla y concreta sobre el rey negro. Cuidado con lo siguiente. Si el blanco, dada la muy mala posición del rey negro, jugara dama H6 esperando peón por alfil o G por F6 y dama por F6 con mate, se llevaría una sorpresa enorme y esto nos demostraría que el negro está más preparado para atacar, tal cual lo está haciendo el blanco, que para defenderse. Porque el negro en esta posición replicaría caballo E2 jaque, rey H1, alfil por G2 jaque, única rey por G2, dama G4 jaque, única rey H1 e increíblemente el negro daría mate con dama F3. Esto hubiera sido un final abrupto y totalmente inesperado y indigno del gran nivel de Capablanca. Pero ojo que esto podría haber pasado si el blanco se hubiera equivocado con dama H6, cosa que por supuesto el gran genio cubano no realizó. Capablanca, teniendo en cuenta este peligro frente a rey H8, siguió dando jaques y demostrando que la simetría es inviable para el negro pasado determinadas jugadas de la apertura, porque frente al jaque no se puede responder de la misma manera. Y jugó alfil por G7 jaque, única jugada rey por G7 y ahora sí la dama irrumpe pero con jaque en G5 y frente a rey H8 el mate que recién viéramos para el negro ahora lo da el blanco ganándole de mano con dama F6. Un mate espectacular de Capablanca, veloz en 16 jugadas y que sobre todo fue una lección sobre su rival, quien
se aprovechó de jugar con un gran ajedrecista e intentó imitarlo al extremo. Ese extremo tan grande de querer imitarlo lo llevó a perder la partida con un justo y excelente remate de su encumbrado rival. En definitiva, una gran lección, una partida clásica inolvidable que debemos aprender no solo por el remate de Capablanca, sino por el peligro que entraña imitar durante muchas jugadas al oponente y tener en cuenta que el problema de la imitación de jugadas es que cuando se pase a la fase ofensiva, el negro siempre va a estar un paso atrás de las blancas y ese va a ser un peligro insalvable. Quiero que tengan en cuenta esta partida, más allá de que Capablanca haya jugado con un aficionado, porque la lección es memorable y obviamente no solo le sirvió a aquel aficionado, sino que nos sirve a todos nosotros para aprender de los peligros de querer jugar imitando al rival. Espero que esta clase les haya gustado, que como siempre digo les sea de utilidad y por supuesto antes de terminar y mandándoles un gran saludo les pido que vean el resumen conceptual que en una página les vamos a mostrar de todo lo que hemos aprendido en esta gran lección de José Raúl Capablanca. Los despido, les mando un abrazo y nos vemos en nuestra próxima clase.